Buenas noches, queridas amigas y amigos de Los Incorruptibles. Hoy es un día muy importante porque una de las grandes figuras de la medicina mexicana se ha dedicado a hacer una integración de elementos técnicos a través de diferentes publicaciones e interpretaciones sobre la realidad del COVID-19. Es este virus que ha afectado al planeta Tierra, a la humanidad, y del cual se han generado muchas especulaciones. Ha significado en nuestro país miles de muertes, en el mundo cientos de miles de muertes. Y la realidad es de que doblegar al virus no ha sido fácil, porque aunque algún país reporte menos mortalidad o algún otro país reporte menos contagios, las cadenas de valor, las cadenas productivas, las operaciones comerciales, la actividad académica, los vínculos internacionales se rompieron. Y con ello tenemos una regresión hacia tiempos vividos por la humanidad que fueron bastante críticos. La peste bubónica, la viruela en América, las enfermedades como la influenza traída por los españoles a América en el segundo viaje de Cristóbal Colón, que acabó con poblaciones nativas. Y hoy pues hablamos de que no hay una sola cepa de COVID-19, sino que existirían otras cepas. Al mismo tiempo, la cantidad de virus que existen en el planeta Tierra, de acuerdo con informaciones de los científicos y que el doctor Ondarza, que es nuestro gran invitado el día de hoy, puede informar, es de aproximadamente 10 billones de trillones, que esto supera las estrellas que nosotros hemos percibido en la Vía Láctea, en la galaxia. La realidad es de que no sería un universo infinito, debido a que vivimos en un planeta finito. Sin embargo, hablar de esta cantidad es hablar prácticamente de cantidades astronómicas, a pesar de que se encuentran en el planeta Tierra. Para tratar de entender la situación que estamos viviendo respecto al COVID-19, para tratar de entender hacia dónde vamos como humanidad y como sociedad, ante las críticas que vive el gobierno de México, la crisis en el sector salud, que es una herencia, y al mismo tiempo interpretar la esquizofrenia que ha envuelto la circunstancia del coronavirus, sus cepas, cuáles son, los estudios, las investigaciones científicas y las vacunas que estarían en este momento elaborándose y probándose en distintas fases científicas, el doctor Ondarza nos va a abrir la perspectiva. Igualmente, como él ha tenido una trayectoria política, puede ayudarnos a interpretar sobre esta realidad qué es lo que está pasando en la política en México, las presiones al doctor Hugo López-Gatell. Ciertamente, en países donde ha habido más restricciones que en México, hemos visto una crítica porque la opresión en la que vive la gente los ha llevado casi a una esquizofrenia colectiva. La realidad hoy por hoy es una realidad difícil porque las autoridades estarían señalando que quizás tardaríamos todavía hasta el primer tercio o primer cuarto del 2021 en lograr controlar los efectos del COVID. No obstante, la economía se intenta reactivar bajo el concepto de una nueva normalidad. Pero yo quisiera, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, que la gente te conozca, aunque tú eres un personaje que envió una carta a Eugenio Derbez y que te hizo muy popular y que igualmente ha sostenido una batalla por el derecho humano a la salud
y contra algunas prácticas criminales en el sector salud que estaría por responder la autoridad mexicana bajo los cuestionamientos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que te presentaras para la gente de Incorruptibles y tuviera la oportunidad de conocerte un poco más. Bienvenido, doctor Ondarza. Muchísimas gracias, Daniel. Yo estoy muy honrado con este privilegio de estar en tu programa. Los Incorruptibles, sin duda, es una parteaguas en la comunicación en este país. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿O qué les puedo decir al auditorio? Yo soy neurocirujano, egresado de la UNAM, siempre de escuelas públicas, egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. He estado trabajando como activista en derechos humanos, en la defensa de derechos humanos, dentro de la ONG que preside el obispo Raúl Vera. Y pues efectivamente tuvimos la oportunidad de ser el primer presidente de la Comisión de Salud de la ADF en la sexta legislatura en ser médico, lo cual a mí me pareció desde el principio algo surrealista para este país, puesto que pues, se requieren de conocimientos médicos para poder coordinar una comisión de salud. Pero bueno, efectivamente la voluntad política siempre es fundamental, es indispensable en un tiempo tan difícil como estamos teniendo en este momento, como lo es la pandemia por COVID-19. Sin que entendamos esa voluntad política, de poco nos sirve tampoco entender pues, las cuestiones biológicas que nos han llevado a esta crisis. Crisis que además, pues todos sabemos, está envuelta en algo que la precede, que es una crisis mundial económica. Entonces, pues son elementos biológicos, políticos, económicos, sociales, culturales, que están envolviendo a esta crisis, que sin duda va a hacer que la sociedad mexicana y el mundo entero cambie en su filosofía, en su modo de ver la existencia misma, Daniel. Tú tienes una maestría, doctor, y un doctorado. Háblanos de esos dos grados académicos. Sí, gracias. Mira, en principio, pues yo soy egresado médico, egresado de la UNAM, y egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía como neurocirujano. Después me formé en mi subespecialidad en cirugía estereotáctica y funcional, que es cirugía de invasión mínima computarizada en el Hospital General de México. De ahí, pues pasé a hacer una maestría en ciencias biomédicas, que es investigación básica con modelos animales fundamentalmente, y después un doctorado en ciencias médicas, ambas por parte de la UNAM. Ciencias médicas significa investigación en seres humanos, y tuve la oportunidad de tener algunas becas para poder estudiar en algunos otros lugares, como la Universidad de Gunma en Japón, en la Universidad Libre de Berlín, en la Universidad de Mainz en Alemania, en la UCLA en Estados Unidos, y en el Hospital de Clínicas en Sao Paulo, Brasil. Sí, Con toda esta educación, con toda esta formación que te ha dado el Estado mexicano, tú has desarrollado tu actividad como neurocirujano en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. ¿También atiendes de manera privada, doctor? sí, sí, también lo hacemos, efectivamente. Algo que es importante señalar, queridos amigas y amigos, es de que el doctor Ondarza es un médico de izquierda, que tiene una cualidad de evocar la figura del Che Guevara, que era un revolucionario y también era médico. Doctor Ondarza, ¿por qué no nos sitúas en la realidad del COVID? ¿En qué circunstancias nos encontramos? ¿Cómo quieres comenzar esta charla contigo? Claro que sí, Dani. Por cierto, que uno de mis grandes héroes, donde nunca me faltaba un póster, era el Che. Siempre admiré su congruencia, ¿no? Y su entrega hacia la humanidad. Pues bien, yo creo que podríamos empezar con lo que tú sabiamente iniciaste, que es los ecosistemas.
En este planeta, pues no existiría la vida de no ser por los virus. Desafortunadamente, pues algunos nos atacan, nos invaden nuestro organismo y pueden causarnos la muerte. Pero la inmensa mayoría de estos virus no lo hacen. La gran mayoría están en los mares y acaban con mucha de esa vida microbiótica, muchos de los microbios que existen y que sí son también patógenos para nosotros y para otros seres vivos. Entonces, sin los virus de entrada, no podríamos existir. El entendimiento de estos ecosistemas ha llevado mucho tiempo, es muy reciente, y ese estudio científico es el que en un momento dado nos va a permitir una mayor comprensión del mismo y por lo tanto también evitar pues el daño por los mismos y también cuidar esos ecosistemas, porque de ellos va a depender nuestra propia vida, nuestra alimentación, las cosas, los productos biológicos de donde obtenemos alimento, de donde tenemos también vestido, en fin. Y tenemos también que entender lo que nos han dicho muchos científicos a la fecha, y es que nosotros mismos, con nuestro sistema de producción, de un capitalismo salvaje, con un neoliberalismo que únicamente entiende de ganancias económicas, pues la producción agropecuaria ha sufrido un serio tropiezo con su forma de producción, que hace que se alberguen también virus y que puedan en un momento dado de pasar de ser una zoonosis nada más, de transmitirse entre animales, a transmitirse estos virus hacia el ser humano. Entonces, unos investigadores hablan de que es muy probable que las próximas pandemias procedan de estas granjas en donde hay una concentración enorme de animales, de ganado vacuno, porcino, aviar, y que están siendo manejados de una manera pues tremenda, ¿no? Muchas veces con base en alimentación sintética, transgénica, con hormonas, con medicamentos, antibióticos, para evitar las enfermedades dentro de estas grandes concentraciones animales, y que no sería difícil entonces que una siguiente enfermedad pandémica pudiera surgir, como ya ha pasado, de estas concentraciones animales, Daniel. Particularmente, doctor, se habla que los coronavirus fueron descubiertos en la década de los años 60 porque dentro de su construcción física tendrían unas puntas como puntas de una corona y de allí se definió su nombre. Sin embargo, hay muchas cepas de coronavirus. Quienes comenzamos a ver la aparición del COVID-19, pensábamos que con algún producto sanitizante en aerosol, no quiero decir el nombre, eh, evidentemente la etiqueta dice que puede acabar con el COVID. Sin embargo, surge el COVID-19 y surgen al menos 3 cepas después de la que apareció en Wuhan, 3 cepas de COVID. ¿Por qué no nos hablas un poquito más, doctor Ondarza, sobre las características del COVID? Sí, bueno, este virus pertenece a una familia que se llama familia Coronavidae del orden nidovirales, y es un virus ARN o RNA. Es un virus formado por ácido ribonucleico que está envuelto en una membrana y una capa lipídica. Por ello es que pues, tan sencillo como lavarse las manos con jabón puede acabar con esta capa de lípidos y terminar con este virus. Efectivamente, pues hay una serie de cepas de estos coronavirus. Se han descrito 7 coronavirus capaces de afectar al ser humano, y de estos, pues 4 son muy frecuentes y que provocan resfriados comunes y que prácticamente todos nosotros en algún momento de nuestra vida
pues vamos a ser infectados. Sin embargo, hay tres especies de coronavirus que recientemente han surgido y que han provocado unas grandes catástrofes, pues económicas, pero sobre todo de salud y particularmente de lamentables pérdidas de vida. Y estas pues son el SARS-CoV, que es el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, el MERS-CoV, que es el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, y este último, que es el SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Entonces, son estos tres tipos de coronavirus los que más riesgo han presentado para la salud del ser humano. Y estas semejanzas que existen entre estos virus son las que han ayudado también a los diferentes científicos a poder discernir cuál sería la estrategia basada en las experiencias previas con estos tipos de coronavirus para poder atacar a este enemigo que tenemos todos en común en el planeta. De tal forma que fue en enero de 2020 en que el Centro Clínico de Salud Pública y Escuela de Salud Pública de Shanghái, en Genbank, en donde se publica la secuencia del genoma del nuevo coronavirus. Bajo estas características, doctor, ¿cuál es el que se extendió más por el mundo? ¿El COVID-19 de los chinos, porque luego se supo que había otro en Europa? Empezó también a surgir dentro de la psicosis mucha preocupación de que esta fuera una pandemia, un plan para infectar a la población a través del COVID. Y en esta lógica, ¿cuál sería, doctor Ondarza, la cepa que se ha extendido en América Latina, en México? Porque, bueno, hay mucha confusión a partir de que se pretende una vacuna y si esta vacuna funcionaría para las tres cepas. ¿Qué se sabe respecto a esto, doctor? Bueno, al respecto hay un estudio increíble de la Universidad de Bolonia en Italia, en donde ellos analizan la secuencia de más de 48,000 genomas de virus, y con ello estos investigadores nos dicen que hay al menos pues, 6 cepas de este nuevo coronavirus SARS-CoV-2. La cepa inicial de Wuhan es la cepa L, pero es la más extendida en el mundo ha sido la cepa G. De esta cepa G hay dos variantes, la GR y la GH. Esas son las cepas que más se han extendido. En cuanto a las teorías de conspiración o de complot o de un plan previo, pues hasta ahorita poco sabemos. Sin embargo, yo creo que no podemos soslayar el hecho de que mucho de este conocimiento previo que tenemos en la actualidad sobre los virus, sobre este coronavirus, nace también en laboratorios dedicados a la guerra bacteriológica, por ejemplo. Ni tampoco podemos dejar de lado las acusaciones que han surgido por parte de Estados Unidos o de China, en donde se acusan mutuamente de ser los originarios o los causantes o los generadores de esta pandemia. O sea, ambos países, pues lo hemos visto en los diferentes medios, se acusan de ser los causantes de esto, ¿no? Pero bueno, es algo que ahorita lo que más nos debe interesar es cómo detener esta pandemia. Sí, desde luego que estamos en esa gran preocupación. Aquí está con nosotros el gran amigo de la casa, el doctor Carlos Cabeza, que siempre maneja datos duros. El doctor Cabeza, pues hay un desplazamiento de aproximadamente, regularmente eran 100 millones de personas que por necesidades de salud se corría a la banda de la pobreza y la pobreza extrema. Hoy van a ser 10 veces más, 1,000 millones. Es decir, que la situación del COVID
trae aparejada como consecuencia pues la pandemia del hambre, de la miseria, de la pobreza en niveles extremos. Y bueno, pues el doctor Ondarza, como hemos escuchado, amigos del auditorio, doctor Carlos Cabeza, no minimiza el que hay una guerra bacteriológica, no minimiza en el que muchas de estas cepas, y se sabe la del COVID-19, estaba también dentro de un laboratorio en China, en Wuhan, y no minimiza pues la urgencia que tiene la humanidad de salir de esta realidad. ¿Qué analiza el doctor Carlos Cabeza, queridos amigos? Vamos a escucharlo. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas noches a toda la audiencia. Bienvenido, doctor Rodolfo Ondarza. Es un placer y un honor que esté aquí con nosotros. Nos da mucho gusto recibirlo. Sus estudios que nos está presentando en materia del coronavirus realmente pues impactan, ¿no? Porque si hay varias cepas, como se ha dicho y usted lo señala, pues eh, con referencia a este estudio italiano y otros que hay por ahí en la materia, ¿cuál sería la perspectiva suya en materia de la vacuna? La serie de vacunas que hay hoy en día en fase 3 y fase 2, si nos pudiera ilustrar, dando su presencia aquí. Sí, muchas gracias. Yo quisiera, antes de eso, si me lo permite, retomar lo que estaba manejando Daniel Marmolejo, porque me parece muy interesante en relación a la pobreza y que tiene que ver también con qué vamos a hacer con las vacunas, ¿no? Porque la pobreza está relacionada íntimamente con la posibilidad de contraer el COVID-19 y de morir por causa de esto. Y esto lo estamos viendo no solo en México, sino en todas partes del mundo. Por ejemplo, en las poblaciones hispanas o negras en Estados Unidos o en cualquier otro sitio, pues son las más vulnerables y las que más están sufriendo y las que más están teniendo decesos por esa situación de pobreza. Porque la pobreza trae consigo pues muchos problemas, problemas educativos, problemas de acceso al derecho humano a la salud, problemas de alimentación, etcétera, ¿no? Generalmente una gente pobre está además con un sistema inmunológico decaído y eso es terrible. Y México pues no se salva. Por ejemplo, en los 427 municipios más pobres del país fallecen alrededor del 14.1% de las personas infectadas de esta pandemia, de acuerdo al Coneval. Los grupos indígenas, los grupos vulnerables, también están más propensos a tener decesos por causa de este problema. Y también esto se complica más en nuestro país, dado que durante los sexenios anteriores, ante la falta de políticas públicas de salud adecuadas, pues nos condujeron a otras epidemias previas, ¿no? Estas epidemias previas fueron las de obesidad, las de diabetes, las de hipertensión, y obesidad y diabetes no solo en el adulto, sino en el niño y también en el joven. Dentro de lo que pues, lamentablemente pues, nosotros estamos dentro de los primeros lugares en el mundo. Por eso es que López-Gatell ha estado insistiendo últimamente en la necesidad de mejorar la alimentación y hacer cosas pues que no hicieron algunos otros personajes como Mikel Arriola, que pues, lo que hizo con la salud fue jugar como con una pelota de high alay, y lo menciono porque él dice que es un fanático en ese tema, a la salud en el país. Cuando estuvo, por ejemplo, en Cofepris, en donde se descuidó lamentablemente la alimentación del mexicano y donde no se hizo nada en relación a la comida chatarra que llevó a estas epidemias y que ahora con esta nueva administración gubernamental se quieren acabar, pero también, pues obviamente que estas grandes transnacionales que producen este tipo de alimento chatarra, que únicamente nos desnutren y que nos hacen caer como grupos vulnerables con la obesidad y la diabetes, la hipertensión arterial en el COVID-19,
pues estén tratando de acabar con el trabajo de López-Gatell y de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, de acuerdo a la encuesta nacional de nutrición del 2018 en el INEGI, la obesidad en México pasó de 71.3 a 75.2% entre 2012 y 2018 y mostró que 8.6 millones de personas viven con diabetes en México y 15.2 millones más presentan hipertensión. Si además de esto sabemos que la corrupción había permeado en el Sistema Nacional de Salud de una manera escandalosa, salvaje, y que habían dejado en la ruina a este Sistema Nacional de Salud, en realidad las cifras que se manejan actualmente para COVID-19 en el país, pues son milagrosas, porque se tuvo que partir de bajo cero para crear rápidamente pues un sistema que pudiera atender a estos que somos los 126, 128 millones de habitantes, de los cuales la inmensa mayoría no tenía una adecuada protección en cuanto a salud. Por eso es que estas cifras de mortalidad por COVID-19, es decir, los fallecidos por millón de habitantes en México, pues nos coloca en un 10º lugar, con 487 decesos por millón de habitantes. Y en relación a la tasa de letalidad en México, pues estamos ocupando el 6º lugar a nivel mundial con 10.81%, pero podrían haber sido mucho más. Si nosotros nos imaginamos qué hubiera pasado en sexenios anteriores con esta pandemia, pues sería catastrófico desde todos los puntos de vista. Yo creo que si esto hubiera ocurrido en sexenios previos, la mortalidad que tuviéramos ahorita, que tendríamos ahorita, sería muchísimo mayor. Y además, sin la infraestructura hospitalaria. Que por otra parte, no sobra decir que un gran problema que tenemos en México con esta pandemia es la cantidad de médicos que estén capacitados para poder atenderla, porque necesitamos pues gente muy especializada, ¿no? Neumólogos, infectólogos, médicos internistas, intensivistas, técnicos en inhaloterapia. No es cualquier médico el que pueda atender el COVID. Yo soy neurocirujano, yo no puedo atender COVID, pero vamos, nunca he manejado, nunca ha sido una de mis funciones capacitarme para manejar un respirador, por ejemplo. Quien los maneja son los técnicos en inhaloterapia y los neumólogos, pero nada más. Entonces, simplemente el intubar a un paciente, para ello pues se requiere también de una capacitación especial, de una especialización. De otra manera, pues causamos iatrogenia, causamos daño médico al paciente si no sabemos hacerlo. Solo un anestesiólogo, solo un intensivista sabe hacer este tipo de maniobras. Y no los tenemos en México en cantidad suficiente, y esto es en parte, en buena medida, por las políticas públicas de salud, de adiestramiento que se tuvieron previamente, ¿no? Se hace necesario, doctor Ondarza, permanentemente señalar que hay una sintomatología, pero que también hay otros síntomas que pudieran estar relacionados con el COVID y que de estos síntomas también hay asintomáticos que pudieran transmitirlo. Y algo que nos ha llamado mucho la atención es que los niños pudieran tener más agentes virales en el cuerpo que los adultos y que aunque son asintomáticos pueden ser transmisores. Sin dejar a un lado, doctor Ondarza, el hecho de que hay ciertos indicios de que la vacuna pudiera no eliminar al virus y que le diera la posibilidad de retoñar o de volverse a contagiar una persona después de un tiempo, sin dejar a un lado también el hecho de que pudiera haber efectos de mediano y largo plazo a nivel pulmonar, cardíaco. Desde el punto de vista médico,
¿Cómo observas el dimensionamiento tanto y las características propias de la enfermedad, como también las consecuencias que esto puede tener con los pacientes que la padecen en el mediano y largo plazo? Sí, esto es muy importante y también nos va acercando a la pregunta de tu querido amigo eh, para contestar sobre las vacunas. Efectivamente, lo más importante para nosotros como población, pero también en cuanto a quienes somos investigadores, es encontrar alguna forma de que nuestro organismo responda sin ser dañado, sin enfermarse ante esta agresión que es el COVID-19. ¿Cómo vamos a crear defensas? El problema está en que se transmite con mucha facilidad. Su transmisibilidad es fácil, la propagación es fácil de este COVID-19. Es un virus pequeño, unos 125 nanómetros, y sabemos que se transmite a través de las gotitas de Fluch. Fluch fue un investigador de hace mucho tiempo, de ahí viene el nombre de estas gotitas, caen por su peso a unos cuantos metros. Sin embargo, estas gotitas de flujo pueden evaporarse, crear aerosoles, y estos aerosoles viajar y estar por varias horas, 3, 5 horas en el medio. Por otra parte, algunos investigadores han encontrado este virus a unos 5 metros de distancia de los enfermos de COVID-19. Entonces, eso tiene implicaciones prácticas para el uso de los cubrebocas, de los tapabocas, de las mascarillas que usamos. No son útiles si son de material. Solo ciertos materiales pueden ayudar a, a, con esta, a mitigar la propagación de esta pandemia. Aquellas que son de ciertos materiales, como ciertas telas, que se mojen, que se humedezcan, no nos van a ser útiles. Y es algo que incluso los mismos médicos a veces no entendemos y que exigimos cierto material que no necesitamos, que necesitan más ciertas personas que están bajo mucho riesgo al estar tratando directamente a un enfermo con COVID-19. Y a veces exigimos cosas que se desperdician, que no son tan necesarias, pero también la población en general necesita saber que no cualquier mascarilla es útil para su protección y para la protección de los demás. Por otra parte, estas gotitas quedan dependiendo del material, si es cobre, si es acero, si es plástico, por diferente tiempo, que pueden ser varias horas, y donde nosotros, si ponemos la mano y luego nos las llevamos a la mucosa de los ojos, de la nariz, de la boca, pues vamos a tener problemas. De tal manera que no es nada más el cubrebocas, no es nada más el quédate en tu casa, el distanciamiento social, sino el lavarse las manos con frecuencia, el que nos va a permitir, como decíamos anteriormente, esta capa lipídica, los lípidos se disuelven, cualquier tipo de grasa se disuelve con el jabón. Entonces, el simple uso del jabón, lavarse las manos, va a ayudar enormemente a que no se propague no solo esta enfermedad, sino muchas otras, ¿no? Eh, eso se sabe en la medicina desde hace mucho tiempo. Entonces, si nosotros nos lavamos las manos, mantenemos medidas higiénicas, si no bajamos la guardia, si mantenemos el distanciamiento social, si usamos cubrebocas apropiadamente, entonces esto van a ser las medidas de contención, de mitigación más importantes que podamos tener. Lo que estabas tocando, Daniel, mira, algo muy importante que ocurrió a partir de la realización de las autopsias, de las necropsias en los equipos de investigación italianos, fue algo magnífico porque empezamos a conocer más de la fisiopatología de una enfermedad totalmente nueva.
de algo totalmente desconocido, en donde, pues, como médicos, lo único que teníamos era la experiencia con enfermedades previas, pero totalmente diferentes, con un comportamiento diferente, de tal manera que las medidas tomadas inicialmente por cualquier gobierno y que fueron sugeridas además por la Organización Mundial de la Salud, a veces no eran tan precisas, sino basadas en la historia de la medicina, en la experiencia pasada y reciente de las infecciones. Pero estas necropsias realizadas en Italia mostraron cuál iba siendo la fisiopatología de esta enfermedad y fueron dando también pautas para el cuidado, para la utilización de medicamentos que al principio pues no funcionaban ciertos manejos porque era una enfermedad nueva y nos desconcertaba como médicos. ¿Qué estaba pasando con el paciente? Hasta que empiezan a surgir estas autopsias, empezamos a saber qué es lo que está pasando con los diferentes órganos, desde las mucosas en la garganta, en la boca, en el tracto respiratorio, en los pulmones, qué estaba pasando con los vasos sanguíneos, con el hígado, con los riñones, con el corazón, con los intestinos. Y entonces es cuando podemos, de manera más precisa, ya con evidencias científicas, el poder tratar cada uno de los síntomas que va teniendo un paciente y manejar cada caso de manera individual. No es una receta mágica para todo el mundo, no es una panacea lo que se tiene hasta el momento, y eso entonces nos va acercando también en ese conocimiento a cómo se están propagando los virus, de tal manera que actualmente, tienes toda la razón, se sabe que pues un gran reservorio de estos virus lo constituyen los niños, la infancia. Entonces, no porque tengamos a un niño pequeñito cerca de nosotros, no quiere decir que ese niño no tenga, no esté infectado, que esté asintomático y que no nos pueda contagiar. Muchas veces eso se cree pues, la inocencia de la infancia, pero el virus no tiene inocencia. Y ahí está, asintomático el niño, pero capaz de contagiar a cualquier otra persona. Por otro lado, sí se han reportado en diferentes países mortalidad en la infancia debido a esta enfermedad, o sea, no es inocua. También inicialmente se decía, bueno, la gente joven pues está más protegida porque su juventud, sus pocos años, hacen que tengan mejores defensas y no pasa nada con ellos. O las mujeres, también las mujeres están mejor protegidas y en cierta forma es cierto, pero lo que nos ha mostrado la pandemia, lamentablemente, a lo largo del tiempo, es que las mujeres jóvenes también mueren. Y también mueren las trabajadoras del sector salud, enfermeras, doctoras, mujeres. De hecho, alguien que se infecta muy frecuentemente son las enfermeras. Y ahí entre las mujeres tenemos también, dentro de los trabajadores del sector salud, personas que han fallecido. Y también amas de casa y gente que trabaja en oficinas, ¿no? Entonces, eso no es tan real. Y por otra parte, los jóvenes. Los jóvenes, pues sí, desafortunadamente, en, esa, eh, en esas ganas de vivir, en esas ganas de explayarse, de explotar, de vivir, de salir, eh, de ser, de descubrirse, pues también han sido también uno de los grupos de mayor riesgo en cuanto a la propagación del virus. El hecho de reunirse, aunque sea con cubrebocas, aunque haya una mampara de estas plásticas en un restaurante, el acudir a fiestas, ahora que se vienen los festejos de septiembre, pues eso no impide que el virus pueda hacer pasto de nosotros. Y si tenemos la suerte de ser asintomáticos y de no tener una muerte terrible, que es morirse por asfixia, ahogado a veces en la propia sangre, es una muerte de veras terrible, pues si no la tienen, la van a llevar a otra parte, y la pueden llevar a otra parte. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en este sentido, ¿no? Ahora,
Por otro lado, en este mismo punto de la propagación de la pandemia, los estudios que se necesitan para hacer las vacunas tienen diferentes fases, diferentes etapas. Tienen dos etapas grandes. Una etapa que es la preclínica y una etapa que es la clínica de investigación. Entonces, en esta fase o en esta etapa preclínica, pues se utilizan, se aísla el virus, se saca la secuencia genética del virus, se inocula este virus en células y tejidos, pero también se pasa a una parte de investigación que es muy importante. Y esta parte de investigación usualmente se hace en primates no humanos, en chimpancés, en macacos. Entonces, lo que se ha visto con estas vacunas es cuando nosotros inoculamos, cuando los científicos inoculan a un macaco, el macaco, este mono, puede en un momento dado generar una respuesta inmunológica. Como los monos tienen una respuesta inmunológica muy parecida a la nuestra, porque es por ello que se usan estos modelos experimentales. Ahora bien, si nosotros inoculamos la vacuna al macaco y luego lo infectamos, se producen anticuerpos, se producen células de defensa, linfocitos T, etcétera, de una manera apropiada. Pero el virus permanece en el aparato respiratorio del mono. Entonces, esto es muy probable que vaya a pasar con el ser humano. De tal manera que la vacuna, si bien nos va a proteger a nosotros, en teoría, porque todavía no se sabe a ciencia cierta de ninguna vacuna, es muy probable que no impida la propagación de la infección. Es otra cosa diferente. Estando vacunados, cabe la posibilidad, con cualquier vacuna, hasta donde se sabe ahorita, de que queden los virus y que estos virus puedan ser expelidos con estas gotitas de flush y que estos virus puedan seguir siendo infecciosos, a pesar de que nosotros tengamos una inmunidad apropiada, ya con títulos en incremento de anticuerpos, de células inmunológicas, de linfocitos T, etcétera. Es muy factible que a pesar de estar vacunados, esto pueda seguir ocurriendo. De hecho, pues se calcula que si se logra frenar la pandemia, logrando la inmunidad en 60% de la población, es muy probable que con 60% de la población se pueda manejar esta pandemia. Por eso es que también las cifras o las fechas en que se ha previsto parar la pandemia ha ido fluctuando, ha ido cambiando. Y eso es normal, porque se usan modelos o se usan modelos en relación a enfermedades previas, de las cuales tenemos conocimiento y de donde surgen los modelos matemáticos. Pero esta es una enfermedad nueva. Apenas se están teniendo estas vacunas, se piensa tener estas vacunas. Están ahorita en una fase 3. Así que todavía viene una fase 4. Y esa fase 4 en cuanto a vacunas es también muy importante. ¿En qué consiste esa fase 4? Esta fase 4 pues significa muchos años de experiencia con la vacuna. Entonces tampoco sabemos qué es lo que va a pasar con estas vacunas. A lo mejor en un año, en 2 años, en 5 años, todavía los voluntarios que se prestaron, voluntarios, pacientes sanos o seres humanos, voluntarios sanos, que se prestaron a la fase 1, a la fase 2, a la fase 3, ¿cuántos meses tienen? Sin embargo, no sabemos qué efectos va a tener ninguna vacuna dentro de 5 años o dentro de 10 años. Sí. Lo que sí sabemos, para terminar este punto, es que usualmente se requieren de 2 dosis de vacuna para que podamos tener los títulos suficientes de anticuerpos y de linfocitos que nos protejan. Perdón.
Sí, doctor. Hay un movimiento antivacunas en el mundo que está sosteniendo una insurrección en Europa principalmente. Por el otro lado, de lo que hablábamos es de la circunstancia de opresión que viven muchas sociedades por esta manera en la que se ha actuado literalmente con el uso de la fuerza para contener a la población. Eh, Naturalmente, las economías del mundo no pueden soportar la inmovilidad, pero lo que nos señala el doctor Ondarza, Joaco, es verdaderamente crítico, porque nos habla de que los efectos reales de la vacuna pudieran tardar muchos años en conocer efectos. Ha habido críticas hacia ciertas vacunas como la del papiloma u otras por sectores de la población, críticas sobre esterilidades. Vaya, también puede haber especulación. Yo no estoy dando por cierto la reacción. Conozco gente que dice yo vacunarme ni que estuviera loco, previendo que pudieran haber efectos negativos a la salud en el futuro, pero ya sabemos bajo ciertas investigaciones que enfermedades crónico-degenerativas, mortales, como la fibrosis quística, problemas cardíacos, pudieran estar latentes posteriormente a padecer el COVID. El mundo se encuentra vulnerable ante esta realidad y lo peor es que quienes han tenido COVID y lo han padecido en grado máximo, que han perdido la muerte, la descripción del doctor Ondarza sobre este fenómeno de dolor creo que puede ser una de las más angustiantes a los que cualquier ser humano puede enfrentarse. Lo he comentado aquí en alguna ocasión, lo digo por la experiencia de haber vivido una circunstancia bajo ese argumento por parte de un familiar amado. Bueno, ya sabemos ahora de más personas que se están infectando y particularmente yo puedo hablar de algunos decesos de gente conocida. En fin, Joaco, pues no es muy agradable hablar de estos temas, pero resulta necesario. ¿Cómo reflexionas, Joaquín Ortega? Gracias, Daniel. Gracias a mis compañeros, al auditorio y al doctor Rodolfo Ondarza, a quien le tenemos muchísimo respeto en este panel por toda la lucha a contracorriente que ha llevado. Es muy difícil tener 6 años más 12 años de mala suerte y de persecuciones. Mis respetos y mi solidaridad, por supuesto. Hasta mañana. Pero pues bueno, lo que quería decir básicamente es que uno no tiene que creer en los ovnis para estar en contra de las vacunas. En África existe, bueno, hasta donde yo sé, sí existen unos malas experiencias con vacunas que recibieron de Moderna o de algunas fundaciones, de algunas farmacéuticas ligadas a Bill Gates. Se ha tratado un poquito de aplastar el asunto. Son vacunas basadas en ARN, precisamente sobre, no recuerdo sobre qué era la enfermedad, pero sí hay algunos casos. Ahora, ¿son lo mínimo? ¿Vale la pena el riesgo? Yo diría que sí. ¿Se van a tardar 10 años en dar resultados? Sí, es cierto también. Se ha mencionado mucho sobre la vacuna de Sputnik 5, que ya estaba en fase 3 efectivamente. Por ahí los mismos rusos dicen que provoca anticuerpos. Esto quiere decir que sería una muy buena solución, pero como bien dice el doctor, faltan 10 años de estudios. Se están saltando una fase en la que una vacuna no sale hasta después de 2 años de estudio porque no tenemos esos 2 años para gastar de vidas humanas. Entonces, claro, lo que provoca el anuncio ruso, apoyados por su gobierno, es una caída estrepitosa en las acciones de todas las farmacéuticas privadas del mundo, muy notoria. Y esto pone leña para que Moderna, para que AstraZeneca salga a anunciar su propia vacuna, saltándose aún más pasos de los que en su propio criterio hubiera sido bueno tomar. Todo esto es una carrera y es porque la primicia en la vacuna va a ser un avance tecnológico muy importante para lo que resta de la década. Quien saque la vacuna primero va a tener una ventaja gigantesca económicamente y en posición moral frente al resto del mundo. Estados Unidos aún está apostando a su modelo pues, neoliberal, un poco más apoyado en las farmacéuticas privadas, mientras que China de la mano de la OMS y Rusia solo
están patentando sus propios desarrollos. ¿Qué va a pasar en 10 años con esto? La verdad no tengo ni idea. ¿Vale la pena probar la vacuna a pesar de que no haya 10 años de experiencia? Yo creo que sí, yo creo que sí. La economía ya no da para más y muchas de las personas, sobre todo en México, necesitan salir a hacer el pan de cada día, no hay de otra. Y si el gobierno mexicano está dispuesto a apoyarse, ya sea de la OMS o del gobierno ruso, bienvenido sea. Yo creo que incluso deberíamos armar un comité para ir a probar la vacuna que está probando aquí la de AstraZeneca, tanto la rusa, y pues yo creo que habría muchos voluntarios, por lo menos yo he visto varios en Twitter. ¿Qué va a pasar a futuro? Pues yo creo que en México por lo menos ha llegado, como bien mencionó, el doctor llega a la pandemia a un lugar en donde el sistema de salud estaba quebrado, estaba hecho para el negocio, estaba completamente abandonado y en el mejor de los casos simplemente sacaban dividendos propios. Recordemos que Felipe Calderón mandó a investigar una vacuna contra la cocaína. Por ahí también se estaba gastando investigación científica en la pizza congelada y en un montón de cosas francamente pues tontas. No tenemos un desarrollo científico importante por ese lado también. No sé, estoy un poco atrasado en noticias, pero me parece que la UNAM estaba desarrollando algún tipo de fármaco y que estaba muy, muy, muy avanzado. También habría que ver eso. En realidad no tengo mucho más que comentar. A mí me gustaría más comentar sobre el caso en particular del doctor Rodolfo Ondarza, porque sé que ahí hay una historia de terror, de verdadero terror. Y pues no sé si le gustaría a lo mejor platicarnos algo de esto, pero yo le cedo la palabra a uno de mis compañeros, si tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Joaco. Permíteme, Cabeza, si eres tan amable. Carlos Pozos, queridos amigas, amigos, es un guerrero de la comunicación que quienes lo critican no logran la hazaña humana del doctor Carlos Pozos, de estar desde las madrugadas con los poros del cuerpo abiertos, también en circunstancias difíciles porque los contagios están, y como lo ha señalado el doctor Ondarza, si alguien con COVID estornudó, puede persistir el virus aproximadamente 3 horas. Sabemos que en el acero y en el plástico hasta 72 horas. Entonces, nada de esto es fácil para desarrollar una actividad periodística, como lo están haciendo varios de los incorruptibles, y aquí hay uno presente, que es el doctor Carlos Pozos. Antes de preguntar y de valorar tus puntos de vista, Carlos, ¿tú has sentido preocupación personal por el riesgo que tienes de ir a la mañanera? Sabemos que alguien también se contagia en Palacio Nacional y pues es una exposición al aire libre finalmente. Sí, muy buenas noches a todos los personas que nos están viendo. Buenas noches, doctor Rodolfo, compañeros, colegas. Efectivamente, sí he sentido ese temor. No soy un héroe. Efectivamente, pues el doctor Zoé ha sido infectado, el procurador Ricardo Schenfeld ha sido contaminado. Entonces, pues nadie está exento. La secretaria de la Función Pública, Exactamente, Rocío Nale, estuvo en cuarentena. Entonces ya son bastantes miembros del gabinete que pues han sido infectados por este COVID y pues no deja uno, y compañeros reporteros además, ¿no? Con los que convivimos, gobernadores, el gobernador Hidalgo, que pues, se le entrevistó en su momento, entonces convive uno con ellos, pero pues yo lo que he intentado hacer es mantener la limpieza. La limpieza, yo fui el que llevé la primera mascarilla y les dije que si era válida, que si ayudaba en algo, y pues recuerdo que me dijo el secretario de salud que pues tenía que analizar la COFEPRIS, ¿no? Pero bueno, al paso de los meses entiendo que pues sí era efectiva. Pero bueno, la verdad es que pues sí le da a uno temor, pero
pues es nuestro trabajo de reporteros y pues se tiene que olvidar la adrenalina, ahí se olvida y he procurado pues después de los 60 años asistir menos ocasiones para tener menos probabilidad en ser contagiado y si me da una vez a la semana el presidente la voz, pues conmigo estoy más que satisfecho. Pues después de esta explicación, doctor, no sé, yo solamente tengo 4 preguntas. Mi primera pregunta sería, ¿considera usted que esta pandemia quiso ser utilizada en nuestro país para desestabilizar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando pues todos sabemos que recibió un sistema de salud colgado de alfileres? Los neoliberales querían utilizar esto y gobernar o retomar el poder con las cenizas de los muertos después de que se saliera esto de control, que se desbordara, que no hubiera capacidad en los hospitales, que pues, no hay el medicamento. ¿Considera usted? La segunda pregunta sería, estamos a 20 o 20 y tantos días escasos que empiece el mes de octubre y todo indica, bueno, que empieza también otro virus que ya vivimos con él y que nos acostumbramos, que es el de la influenza. Combinada la influenza con el COVID, ¿cuál es la proyección? ¿Qué nos va a pasar a los mexicanos? Sin ser alarmista, ¿qué debemos de hacer? La tercera pregunta sería, ¿cuántos tipos de virus hay en nuestro país y dónde se encuentran esos virus? ¿En el aire, en la tierra, en el mar? Y si todos son tan dañinos, si todos nos hacen daño a nosotros y finalmente, si como humanidad hemos llegado ya a la cresta, a la curva de infectados o aún como humanidad, como países, necesitamos que más muertes, más infectados. ¿Cuál es la proyección que usted tiene? Esas serían 4 preguntas que tengo. Muchas gracias. Pues mira, son preguntas muy interesantes y muy difíciles de contestar. Yo creo que la más fácil es la primera. O sea, evidentemente, dentro de un marco de guerra híbrida, esta oposición neoliberal, con el mayor de los cinismos, ha intentado de una manera o de otra, utilizando a los medios de comunicación chayoteros y vendidos, utilizando a personalidades deportivas, utilizando a personalidades del medio artístico, de la farándula, se han empeñado, y no les funcionó, en adjudicar, en culpar al gobierno federal de lo que está ocurriendo a nivel internacional en cuanto a la pandemia. Y pues ejemplos sobran. Uno de ellos es la carta a Derbez, a Eugenio Derbez, que mencionó al inicio del programa Daniel Marmolejo, que efectivamente nunca esperé que fuera un trending topic, pero fue por eso, porque había que mostrar al pueblo, a la gente, hacer conciencia, que además me sorprendió que la conciencia ya estaba. Todos los desmanes, las corruptelas que llevaron a tener un sistema de salud totalmente destruido en todos los sentidos, de fragmentado, discriminador, sin acceso, la gente que más lo necesita, sin gratuidad, con un gasto de bolsillo enorme, de los más altos de la OCDE, en fin, y que pese a esas condiciones tan nefastas, podamos estar ahorita
en estas condiciones de salud, que si bien no son las que quisiéramos, tampoco son tan malas. O sea, cuando nosotros analizamos que estamos en mejores condiciones de mortalidad, por ejemplo, que Canadá o que Estados Unidos, que algunos países que tienen una economía teóricamente mejor que la nuestra, pues uno se pregunta por qué. Y la única respuesta es que lo que puede realizar un Estado, un gobierno con una mentalidad humanista, en donde se puede incorporar a la salud de la mayor parte de la población. Cosa que, por ejemplo, nuestros vecinos del norte no tienen. O sea, es medicina privada 100%. Entonces, allá sí, si no tienes dinero, pues triste tu calavera, porque difícilmente vas a poder acceder a la última tecnología. Yo no creo en el sueño americano, creo que es la pesadilla americana en ese sentido, al menos en salud. Así es. Pero aquí estamos viendo algo diferente, una mentalidad diferente. Decía yo que eso tiene también una connotación social y cultural, porque esta misma pandemia está haciendo que la gente se interese más por la ciencia, al menos por la salud, y que también se cobre conciencia de que la salud es pues un problema de seguridad nacional y también de autonomía nacional. Los problemas geopolíticos o las relaciones geopolíticas están ahorita cambiando con base en dos cosas. Yo creo que la salud y la economía. Y la salud es muy claro. O sea, antes no escuchaba uno nombrar un laboratorio chino, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con los chinos? Juntando ambas cosas, economía y salud. Bueno, viene la pandemia, empieza en Wuhan, caen las acciones de muchas empresas occidentales ancladas en China, bajan esas acciones, el precio de esas acciones, las compra el gobierno chino, se hacen entonces esa economía, cambia entonces diametralmente el juego de la geopolítica en el aspecto económico, subiendo el dragón y bajando el mundo occidental. Pero por otra parte, se eleva también con esta pandemia la aparición de grandes corporativos chinos que con sus medicamentos o con las materias primas que necesitan los laboratorios en otros lugares del mundo, aparecen y crecen mucho. Este tema, por ejemplo, de la vacuna, en relación a lo que comentaban los compañeros previamente, de AstraZeneca, es muy interesante analizarlo, porque también se trata de un tema geopolítico y económico muy importante, en donde pues se están alcanzando, como nunca antes había visto, tratados, acuerdos, cartas de intención entre diferentes gobiernos a nivel internacional, entre diferentes organizaciones internacionales dedicadas a la salud, a vacunas, a gobiernos como tales, para poder tener un pie AstraZeneca, junto con la Universidad de Oxford, en diferentes lugares del mundo. Y lo mismo está haciendo el gobierno ruso, por ejemplo, o el gobierno chino. Entonces están aprovechando para colocar diferentes empresas en diferentes gobiernos, en diferentes países, para poder producir, suministrar y distribuir estas vacunas. Entonces, están cambiando los juegos económicos, políticos, culturales y de salud en esta pandemia, que obviamente también están aprovechando los neoliberales y la oposición en México, tratando de descalificar, en fin. Pero esa parte geopolítica es bien interesante de análisis, porque, bueno, hay acuerdos de AstraZeneca, por ejemplo, en el Reino Unido, Australia, con México, con Brasil, en Argentina. Argentina y Brasil van a empezar a producir, probablemente en México, o en México nada más vamos a distribuir. No estoy muy seguro de qué es lo que vaya a pasar, pero en diferentes partes del mundo se están colocando.
Y los gobiernos además tampoco pueden apostar por un solo caballo para poder comprar la vacuna. Por ejemplo, Estados Unidos ha aportado dinero a Sanofi, a AstraZeneca, a todo mundo, a diferentes productores de vacunas, no a uno, porque no se sabe qué va a pasar al final del día. México está haciendo también lo propio. México también ha aceptado tener voluntarios para la vacuna rusa, para Sputnik 5, y también ha aceptado tener voluntarios para AstraZeneca. Y de hecho, pues, se va a producir o se va a distribuir vacuna de AstraZeneca aquí. Entonces, yo creo que eso es algo que vale la pena reconocerle a López Obrador, que no está apostando por uno. Y si hay una vacuna en México que parece ser que está dando buenos resultados, ideada por la UNAM, con el IMSS y alguna otra institución, pero también están los esfuerzos del POLI, del IPN, en donde pues está produciendo factor de transferencia. Habría que ver qué resultados tienen ellos, pero México no está atado de manos. Doctor, con esa sería mi última pregunta. Y la responsabilidad, aquí la responsabilidad se le ha acusado al gobierno federal, al doctor Hugo López-Gatell, pero ¿y los gobiernos de los estados no tienen responsabilidad? ¿Y por qué no se habla de cada uno de los gobiernos de los estados, su responsabilidad? ¿Quién ha fallado y quién no ha fallado? No se ha hecho un análisis porque en ese conjunto de los gobiernos de los estados da el resultado a nivel nacional y son los números que tenemos. ¿Y por qué no que cada quien admita el fallo o la falta de estrategia en cada uno de los estados autónomos? No, tienes toda la razón. Es increíble que se hayan reunido los estados, sobre todo los fronterizos, junto con Michoacán, en una coalición para tratar de descarrilar a quien ha estado salvando a nuestro pueblo, a México, de la pandemia, a Hugo López-Gatell, tal cual. Entonces, afortunadamente, no dio resultado esta propuesta por quitarlo del frente de la subsecretaría. No funcionó. Y son estos estados precisamente los que siguen siendo narcoestados, curiosamente. Y estos narcoestados son quienes están haciendo también un gran negocio de la pandemia. Sabemos perfectamente que los grandes capitales personales, digamos, según diferentes revistas, han crecido con esta pandemia. Pero también, no solo los internacionales, también los mexicanos, y también sobre todo en esos estados, en donde han estado haciendo una serie de compras que ya iremos viendo con el tiempo, han sido un negociazo para estos lugares. De hecho, es de donde salen las quejas más acérrimas para la apertura de las transnacionales que están ancladas en México, para la apertura de restaurantes, negocios, en fin, que son de ellos y que pues han tenido que volver a cerrar por los rebrotes, ¿no? Entonces, ellos mismos están enlodando y están haciendo que el pueblo sufra estos rebrotes de los que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Rebrotes que son muy peligrosos y que, pues lejos de ayudar a la economía, si nosotros todos como sociedad, como país, siguiéramos lo que nos dicen todos los días en las mañaneras o en las conferencias de Hugo López-Gatell, la verdad es que estaría esto mucho más controlado, si tuviéramos más conciencia, si no estuviera esa guerra híbrida en donde están constantemente bombardeando, sin que haya mucho efecto. La gente se está enojando más y más y más, y está cobrando más conciencia, que es algo que creo que es positivo, pero que tiene que cesar en algún momento. O sea, lo que están haciendo estos pseudoinformadores, estos pseudocomunicadores, es criminal. Es criminal el estar constantemente diciéndole a la gente mentiras, tergiversando la verdad y haciendo incluso propuestas pues
incluso de magnicidio, ¿no? Entonces, es algo que tiene que cesar. Bien, le agradezco, interesante su opinión. Compañero, Sí, usted tiene la palabra. fíjate, Carlos Pozos, cómo se suma el enfoque científico del doctor Ondarza a la realidad política de la alianza federalista que ha abandonado la CONAGO. Y además el doctor Ondarza se atreve también a coincidir que son estos estados donde gobiernan los intereses de estas personas. La realidad es de que dentro de estos estados es donde más criminalidad hay en el país y que bien se señalarían son narcoestados por la influencia que tiene el crimen organizado en ellos. Doctor Carlos Cabeza, las reflexiones han sido muy interesantes y también se ha puesto el dedo en la llaga respecto a un factor fundamental, que es la guerra de las transnacionales farmacéuticas, y quizás el primero en poner el dedo en la llaga ante el latrocinio que hacían bajo contubernios con el gobierno, las farmacéuticas, los integradores, pues fue el presidente López Obrador, quien salió a la saga en una resistencia por los mexicanos, buscando que que esta mafia no destruyera, terminara de destruir al sector salud como lo venían haciendo. Hospitales abandonados, nos ha señalado el doctor Ondarza al principio de su conversación. Todo esto que finalmente ha tenido, no sé por qué, y también él se lo pregunta, un toque de virtuosismo. Al no haber tantos muertos como pudiera haber, significa que también el sector salud estiró la liga y ha dado toda el alma, y tú eres testigo de ello porque has estado hospitalizado en tiempos de COVID y lo has señalado. Los jóvenes de los hospitales de alta especialidad en general en México, la juventud tanto de los que más mueren, como señaló el doctor Ondarza, las enfermeras, los médicos han puesto el alma, han puesto el corazón y han sacado adelante el proyecto nacional. Doctor Carlos Cabeza, tu reflexión en torno a esto, a la corrupción de las transnacionales farmacéuticas, a la lucha de López Obrador y la circunstancia del COVID, de acuerdo a lo que estás escuchando. Bueno, mira, en primer lugar quiero, gracias Daniel, muy amable, felicitar al doctor Rodolfo Ondarza porque nos ha ilustrado de una magnífica manera y felicitarte a ti, fíjate, quiero hacer un lado la pregunta que muy importante que me haces, para decirte unas cosas que creo que son importantes. Mira, creo que has tenido mucho tino el día de hoy en particular, porque el día de hoy Rusia empieza a distribuir su vacuna, hoy. Pero más allá de todo esto, imagínense, el día de hoy me llega el reporte de hace una hora de la BBC, acaba de pausar las pruebas AstraZeneca, acaba de pausar las pruebas la Universidad de Oxford, porque encontraron una reacción no esperada. Acaban de encontrar una reacción no esperada. Ahorita ando un poquitito en esto, pero en paralelo, el día de hoy, hace 2 horas, justamente hace 2 horas me llega el mensaje, el reporte, 9 empresas han firmado una carta. Han firmado ahorita una carta para decir, nosotros nos comprometemos, un compromiso histórico, para no acelerar las fases de prueba. Tiene mucha correlación con todo lo que nos está ilustrando don Rodolfo y es mucho el acierto tuyo esta situación de este tema hoy, porque suceden cosas muy importantes. Recapitulando, los rusos distribuyen la vacuna hoy, ya sabíamos que los chinos a las Fuerzas Armadas lo hicieron. Por otro lado, se pausan las de la Universidad de Oxford, porque en las pruebas masivas de 30 a 40 mil gentes encontraron reacciones y piden pausar para analizar la información, porque encontraron en algunos casos una reacción no esperada. Pero en paralelo tenemos 9 empresas globalmente, y fíjense, aquí tiene una connotación geopolítica también, un compromiso histórico, porque resulta, dicen ellos en la nota, yo no, aquí está el experto con nosotros, y experto en geopolítica, resulta que Trump tenía mucha ansiedad y están presionando a sacar una a fuerza. Entonces, que por esa razón ya se comprometieron porque hay una contraparte que también, oye, espérame, no lo hagan porque entonces resulta, y luego, lo de que Rusia y China ya aprobaron
dicen los demás saltándose. Entonces, esta nota es nada más de favor que si nos pudiera dar su opinión. Y dejo lo demás porque ya para una tercera ronda, si es que la hay, porque tengo mucho que decir en lo otro. Gracias. Importantísimo, doctor Ondarza, porque pareciera que el Sputnik está a la saga en este momento y la ansiedad occidental se estaría frenando. No es porque nosotros, y vale la pena señalarlo, quisiéramos que se frenara cualquiera de las dos investigaciones, pero queda demostrado que el doctor Ondarza ha señalado la manera en la que AstraZeneca y otros laboratorios relacionados en esta estrategia, la Universidad de Oxford y demás, se habrían saltado pasos muy importantes para entrar en la guerra comercial. Y los rusos pues están en este tema a la vanguardia, cosa que también genera muchas sospechas sobre el origen del coronavirus, la circunstancia geoestratégica en este momento que le daría a esas naciones y a este eje que es el eje Rusia-China, una posición de mucha más ventaja. Y tristemente, lo que señala el doctor Cabeza, los efectos colaterales, los efectos secundarios que pudiera tener en las decenas de miles de personas este ensayo, que como lo señaló Joaco en un principio, y yo no es porque no recordar el tema de la India, sino porque hay otras vacunas que han sido, la de la polio, fundamentales, ¿no? La de la influenza, en fin, pero esto que señala él, las catástrofes que han sucedido en la India con las empresas de Bill Gates. Doctor Ondarza, tienes la palabra y la gran reflexión. Muchas gracias, Daniel. Pues, ¿qué decir? Ojalá y se alcance pronto el tener una vacuna para poder frenar, acabar con esta pandemia. Simplemente recordar lo que has ya previamente señalado. La vacunación de la polio, la tremenda enfermedad de la poliomielitis, se frenó gracias a la vacunación. Entonces, no hay que echar en saco roto todo lo que se dice apropiado y óptimo de las vacunas. Hay que pensarlo muy bien. Qué bueno que haya ética dentro de los investigadores y que frenen en un momento dado a cualquier resultado que no sea el adecuado, que no sea el óptimo, que no sea el seguro y eficiente para una vacuna o para cualquier otro medicamento, que es lo que siempre hemos peleado, que esa es nuestra causa inicial de lucha por el derecho humano a la salud. Y es la ética, que se hagan las cosas de manera ética, honesta, para que esto pueda funcionar para toda la humanidad, porque aquí nos estamos jugando pues nuestro lugar en el planeta Tierra como especie. No es cualquier cosa. El hecho también, por ejemplo, de tener ya cierta inmunidad por haber sido infectados por COVID, no significa necesariamente que tengamos ya resuelto nuestro problema con esta pandemia, porque hayamos salido librados, que no hayamos tenido una enfermedad grave o que teniéndola grave nos hayamos recuperado. No, ya hay casos, hay por ahí un caso en Hong Kong de alguna persona que sufrió de COVID con la cepa china y que tuvo que viajar a Europa. Regresa a Hong Kong y ya le determinaron que tenía infección por una cepa nueva. Lo que nos está infectando en América probablemente en la mayor parte de los casos no sea la cepa original de Wuhan, sino alguna cepa de europea. Y ahora los chinos o en el lejano oriente están recibiendo las cepas nuevas. Entonces, esto es un asunto tremendo. Y la importancia también
del tema económico y geopolítico no es deleznable, es muy importante. Están en juego grandes cantidades, grandes sumas de dinero y mucho prestigio también político, mucho prestigio, mucha propaganda. Entonces, esto no por nada le pusieron Sputnik 5 a esta primera vacuna patentada por los rusos. Y también no es por nada que le hayan dado una gran publicidad al primer medicamento que todavía no está reconocido por la OMS, de origen ruso, para el tratamiento específico del virus, que ya también hay cartas de intención, tengo entendido que contratos, para poder adquirir este fármaco de origen genérico, digamos, japonés, pero producido en Rusia, manejado en Rusia específicamente para este nuevo coronavirus por parte del gobierno mexicano. Entonces, yo creo que, repito, eso es algo bueno de nuestro gobierno, que si estuviéramos pensando en un sexenio previo o en sexenios anteriores, estarían casados a lo mejor con la tecnología norteamericana, estadounidense. Pero aquí nuestro gobierno no, está abierto a diferentes posibilidades, como los mismos estadounidenses están. O sea, no están casados nada más con sus farmacéuticas nacionales, están abriéndose a otras farmacéuticas, incluso a la posibilidad rusa. Y otros países igual. O sea, si se cierra uno como nación, como gobierno, como administración federal, a una sola posibilidad y la apuesta uno a un solo caballo, en este caso, quién sabe qué pasó con AstraZeneca, habría que revisarlo con detenimiento. Pero si nada más hubiéramos apostado a AstraZeneca y se para la producción de AstraZeneca, nos quedamos sin nada. Al menos ya ahorita ya hay, se van a hacer las pruebas con Sputnik 5. Tenemos otra alternativa. Ojalá y estas vacunas que están surgiendo de la UNAM, del IMSS, estos intentos del POLI, pues también hagan que tengamos otra opción. O sea, en México tenemos mucho talento, tenemos gente que es muy conocedora, que son expertos, grandes científicos, de tal manera que no seamos malinchistas tampoco, ¿no? Entonces, quizás aquí también tengamos más adelante. Claro. Como parte de las pruebas aleatorias y controladas de la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford a nivel global, nuestro proceso de revisión estándar gatilló una pausa en la vacunación para permitir la revisión de la información del paciente, indicó el laboratorio sueco-británico en comunicado oficial. Además, los voceros del laboratorio agregaron: esta es una acción de rutina que tiene que suceder cuando el desarrollo de las pruebas tiene lugar una enfermedad que potencialmente no tenga explicación. La decisión asegura que se mantenga la integridad de las pruebas. Durante el transcurso de pruebas de gran envergadura habrán enfermedades aleatorias, pero estas deben ser revisadas de manera independiente. ¿Sí? Bueno, este anuncio es también un anuncio que circula en América Latina. En Argentina, el desarrollo de la vacuna está muy asociado con la industria local de ese país. Y Joaco mencionó el tema del Sputnik 5. Sputnik significa en ruso satélite, y el Sputnik fue un programa originalmente para lanzar satélites, naves no tripuladas al espacio. Adelante, Joaco. Pues efectivamente, así es. Todo parece indicar que como en las Olimpiadas del 52 los rusos ya ganaron y nada más es la pelea por el segundo lugar. Pero habría que ver, porque efectivamente los rusos puede que sean técnicamente muy avanzados, pero pues les conviene decir que su vacuna es la mejor del mundo. Tenemos que ver que hay un interés en esto, como bien dice el doctor. Y por ahí Donald Trump también estaba acusando a los laboratorios chinos de estarles robando información para desarrollar su propia vacuna. Y a mí me parece terrible que, como dice el doctor, cuando está el futuro de la humanidad en la línea, estemos preocupados por derechos de autor, en vez de estar colaborando unos laboratorios con otros
a nivel mundial para sacar algo que pueda sacarnos de esta emergencia sanitaria, pues no, están protegiendo sus propiedades y sus secretos industriales. No es nada más una cosa de los gobiernos mexicanos anteriores, seguimos en una lógica un tanto caníbal, en la que pues si salimos bien librados va a ser muy a pesar de eso. Eh, Respecto a muchas cosas que pasaron en gobiernos anteriores, como dice Daniel, efectivamente, si fueran gobiernos anteriores estaríamos casados probablemente con las opciones privadas norteamericanas. Si fueran gobiernos anteriores, también escuché por ahí que dicen los golpistas a los que se refiere el doctor. Una de las frases que circula es: hay más actas de defunciones que camas vacías. Es decir, que no se rebasó la capacidad hospitalaria porque la mayoría de las personas morían antes de ser intubados, hospitalados. Yo quiero aquí, nosotros venimos de México de una experiencia de muerte masiva, no sé si recuerdan. Los CEMEFOS estaban llenos de cuerpos humanos y se estaban echando a perder en camiones afuera de los hospitales. Eso es tener una crisis sanitaria, una crisis de mortandad fuera de control. Y también, como ha llegado a decir el doctor López-Gatell, no hemos visto carpas en los parques, no hemos visto ese tipo de cosas, porque creo que el centro Banamex en realidad tampoco está muy ocupado. No se ha rebasado la capacidad hospitalaria y muchas de las disfunciones en México vienen precisamente de una desconfianza muy bien ganada al sistema público sanitario. La mayoría de las defunciones suceden porque la gente no llega a tiempo al médico porque tienen miedo a la hospitalización. Esto ustedes lo pueden comprobar en su círculo cercano, les invito a hacer esa encuesta. Y es porque es una experiencia aprendida del sistema de salud mexicano, del abandono absoluto. Tendríamos que preguntar a los secretarios de salud anteriores, a Julio Frenk, a José Narro, pues qué pasó con eso. ¿Cómo es que llegamos a una situación en donde las personas desconfían de su propio sistema de salud? Y una cosa, esto es una obviedad, pone la pandemia en cuestionamiento el dogma neoliberal de que cada quien se rasque con sus propias uñas y de que cuando algo se hace por beneficio o por ganancia, normalmente funciona mejor. A mí me parece que esa es la lógica de mandar cerrar una salida de emergencias porque casi nunca la usas. Es un poquito suicida y ahorita lo estamos viendo. Hemos deshecho todas lo que llaman ellos una safety net, nuestra red de seguridad, y estamos cayendo hacia el vacío. Vamos a entrar en una nueva dinámica en donde de nuevo vamos a tener que confiar en el estado de bienestar para que nos rescate de lo que nosotros mismos provocamos con tal de que no cayera el margen de ganancia. Nos pone la pandemia que se mezcla con una crisis económica global en una disyuntiva global que no tiene vuelta atrás. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Nuevamente vamos a confiar en el estado de bienestar, pero pues vamos a tener que tener una economía también un poco más cerrada, un poco más de cooperación. Va a ser como el SIDA, se va a quedar con nosotros para siempre, vamos a tener que estarnos cuidando por siempre. Si en 10, 20 años las vacunas que están ahorita saliendo resultan no ser tan efectivas, pues quién sabe, pero es interesante por lo menos ver que estamos dirigiéndonos hacia otro mundo, hacia un mundo con otros pesos políticos, con otros intereses económicos y con prioridades que creo son un poquito más sanas, o espero sean más sanas en el futuro. No sé qué opina, por ejemplo, el doctor Rodolfo Ondarza a la hora de que tenemos que echar a andar nuevamente nuestro sistema de seguridad público, pero que esto también se puede prestar a abusos, a cotos de poder, a gente a la que no se le puede cuestionar fácilmente, porque precisamente el doctor Rodolfo viene de una pelea con los grandes puestos de la salud en México que estaban usando el sistema de salud en su beneficio. Entonces, es un peligro, claro, que el Estado sea intocable, que sea monolítico y que además proteja de manera irracional a las personas a las que lo forman. Creo que también deberíamos plantearnos esta dinámica, quizá una observación más rígida del aparato de salud, quizá judicial, una observación judicial de nuestro aparato de salud para evitar negligencias, para evitar abusos.
y para evitar discriminaciones. Pero no sé por qué le paso la palabra al doctor. Sí, yo quisiera, en esto que tú reflexionas, Joaco, porque es una defensa que yo también hice frente al presidente, porque conozco el trabajo del doctor Ondarza desde hace cerca de 10 años, su lucha, el que él, querido Carlos Pozos y Carlos Cabeza, ha luchado por crimen de lesa humanidad y tortura médica contra 500 pacientes, a los cuales les practicaron cirugía experimental sin ninguna de las fases técnicas, protocolarias, científicas, ni los comités técnicos, ni las evaluaciones, ni la carta de consentimiento informado en los pacientes. Por eso cuando se analiza, y él dice, qué bueno que se frenó, qué bueno que se está protocolizando y analizando, es porque él ya vivió el atropello sobre 500 seres humanos, incluyendo bebés, que padecían cierta enfermedad como la hidrocefalia y recibieron cirugía experimental, y que es un tema que no ha resuelto el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Cuando yo presenté la defensa de estos pacientes ante el presidente, a los cuales no se les ha hecho justicia aún, aunque esto lo dije marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hace un año y medio, al presidente no se ha hecho justicia, y estuve yo en la mesa con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien conoce el tema. Realmente quiero decirles, queridos amigos, que esto significó también la caída del director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Desde aquí también mencionar que el doctor Ondarza ha sido un perseguido por este grupo al que se le denominó el cártel de la bata blanca. La bata blanca. Relacionado con el sector farmacéutico, el sector corporativo y naturalmente con algún sector académico, desde luego no todos, pero con algunos sí, con el político académico, y que a esto puso el doctor su vida en riesgo porque ha recibido tentativa de homicidio. De allí que la presencia, las palabras del doctor, el desmenuzar las macroestructuras, como fueron los planteamientos de Carlos Pozos, la reflexión del doctor Carlos Cabeza, tiene una importancia superior porque él ha sido un luchador social por las víctimas en este sector, y qué importante es que diga, qué bueno que se frenó, qué bueno es que haya una ética científica en el proceso de investigación, y qué bueno decir, ganaron, no decir, ganaron los rusos, ganaron los chinos, ganaron los gringos, porque caeríamos en los conceptos tradicionales. Es muy importante también señalar que sí sería muy bueno que la empresa que gane o la nación que gane o la vacuna que predomine por ser la buena no generara ningún efecto secundario, y que esos 10 años los tuviéramos ya ahorita previsualizados, y que la inmunidad, que también es un tema que aquí se ha tratado en esta mesa, sea la inmunidad de largo plazo, no una inmunidad de 3 meses para volverse a contagiar, porque si no estaríamos dando loops, vueltas y vueltas sobre algo que no logramos erradicar como enfermedad, y que tarde que temprano el desgaste sobre la humanidad es muy grande. También el doctor hizo un señalamiento que al menos el 60% de la población en el mundo pudiese estar vacunada. ¿Y cuánto es el 60%? 4.200 millones de seres humanos. Entonces, aquí también es la guerra comercial. ¿Quién va a vender 4.200 millones de dosis en el mundo? Es una macrofábrica de vacunas. ¿Qué dilemas, doctor Ondarza, los que se están tratando aquí en Los Incorruptibles y los planteamientos de los compañeros? ¿Cómo cierras, doctor Ondarza? Pues agradeciéndoles a ustedes, agradeciéndole a tu auditorio, pero también diciendo que efectivamente, ojalá aquí en México, un día, estos personajes del cártel de la bata blanca dejen de actuar. Ojalá un día esta cuarta transformación
realmente piense y considere lo que está pasando. Porque este cártel de la bata blanca que viene de FunSalud y que se ha enquistado en el sector salud a través de sus directivos que fueron nombrados, muchos de ellos, la inmensa mayoría de ellos, por José Narro Robles, y que permanecen ahí, deben ser depuestos, deben ser removidos bajo esa égida que ha traído este nuevo gobierno, con un sentir humanitario y humanista. Porque eso entonces sí hará que nuestra ciencia se desarrolle, eso sí hará que nuestros talentos y nuestros expertos puedan salir adelante y que México también se proyecte como lo que es, como un gran país con el conocimiento necesario para poder hacer lo que sea, incluyendo el combate a esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ondarza. El ministro de Salud de Brasil, general Eduardo Pazuello, aseguró este martes durante una reunión ministerial que vacunarán a todo el mundo, así entre comillas, contra el coronavirus a partir de enero del año 2021. Pazuello, brasileiro, está en contacto con quienes fabrican la vacuna. Bueno, toda la precipitación de los gobiernos, toda la presión, toda la esquizofrenia, la infodemia, la preocupación de cuanta señora yo conozco que critica también al gobierno porque se ha vuelto la perilla para agarrar a golpes el gobierno de México y los gobiernos del mundo. La realidad es de que seguimos en un gran dilema. No sé qué piensen de abrir un nuevo programa sobre este tema aproximadamente en un mes para saber qué pasó con estas investigaciones, conocer más las reflexiones del doctor Ondarza, porque si algo sabemos es de que el contagio permanece. Y si acaso, queridos amigos de Incorruptibles, doctores Pozos, Cabeza, Joaco, el doctor Ondarza, señalar que hoy por hoy el jabón es el que se la ha rifado. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario más de alguno de ustedes? No, nada más. Al contrario, agradecerle al doctor Rodolfo Ondarza toda su sapiencia y haberla compartido con el auditorio. Bésense, hagan el amor y usen bastante jabón. Muchas gracias a todos los incorruptibles. Perdón, disculpen. Algo que creo que es importante para pues, mis compañeros el día de hoy, que yo estoy en la necesaria reflexión. Un día como hoy, pero de 1943, Julius Fučík, quien fue un filósofo, escritor, activista y periodista, había sido detenido por los nazis y torturado. Era un personaje que trabajaba periodismo en la clandestinidad, como seguramente muchos de ustedes, los que están aquí, incluyendo al doctor, que también ha hecho bastante periodismo, han sacado notas sin decir de parte de quién, ¿verdad? Porque sabía que iban a machucar intereses, pisaron callos mientras bailaban en la clandestinidad. Pues Julius fue capturado por los nazis en 1942 y pues como él se había mantenido oculto, en realidad fue una circunstancia, pero sus compañeros lo detractaron con los nazis y en las torturas le dijeron quiénes lo habían traicionado de sus amigos que trabajaban incluso en el Partido Comunista. Pues un día como hoy, 8 de septiembre, pero de 1943, muere en la horca. Y es por ello que hoy se celebra el Día Internacional del Periodista. Para los incorruptibles, un abrazo fraterno en memoria de un hombre que dio la vida por la verdad, porque esa es la verdadera batalla de quienes hacen periodismo de combate. Muchas gracias, amigas y amigos. Hasta pronto. Hasta pronto.